iniciar mis clases con preguntas. Pero esta pregunta es muy importante y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y también la puse como título: ¿quién es mi prójimo? Quiero que te pongas a analizar, que entiendas qué es lo que quiero llegar con esta pregunta. Saben bien que me encanta hacer las preguntas, que ustedes se cuestionen y que se vayan con un mensaje al final de cada clase. Vemos que les hago una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Nos adentramos en Lucas, en el capítulo 10, del 25 al 37. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Busquen. El buen samaritano. Vemos que esta historia es un contexto en el que el Señor ponía a los intérpretes de la ley, que le estaban cuestionando lo que Él decía, que era el nuevo mandamiento que le estaba haciendo. ¿Qué decía? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estas personas, irónicamente, en el versículo 29 le decían: y él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Exactamente. Ahora, para no hacer la clase tan larga, les separé aquí por puntos lo que era el personaje, la persona de la historia, la acción y la actitud. Vamos a comprender punto por punto la historia que el Señor les narraba a estas personas para poderles hacer entender por qué es importante el mensaje de quién es tu prójimo, el mensaje de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es uno de los mandamientos que el Señor nos mandó y quizás el más importante que debemos tener. ¿Sí? Vemos en un primer punto a un sacerdote. Este sacerdote ve a esta persona que estaba lastimada, que la asaltaron. El Señor pone en un primer punto a un hombre que fue asaltado, que lo lastimaron, que fue agredido por diversas personas y que estaba malmatado, por decirlo así, en la calle, como por ejemplo. Y como les decía, pasa por ese lado un sacerdote. ¿Y cuál fue la acción del sacerdote? Una persona que conocía de la ley, una persona que estaba en el templo, que se supone que debe guardar de una actitud diferente, como lo vemos hoy en día, las personas que conocen de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, eso llegará al final. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo este sacerdote? La acción no ayudó. Irónico, ¿no? Una persona que conocía de la ley no ayudó a una persona que estaba en malas condiciones. Y ahora, ¿cuál fue su actitud ante esa situación? La indiferencia. ¿Por qué una persona que conocía de la ley no ayudó y trató con indiferencia a una persona que necesitaba de su ayuda? Después nos pone otro escenario el Señor y les dice que también pasó un levita. Pasó un levita. ¿Y qué pasó después? Tampoco lo ayudó. ¿Y cuál fue su actitud ante esa situación? Falta de amor. Es importante analizar las acciones y las actitudes de estas personas, que son actitudes y acciones que nosotros tenemos día a día. El Señor nos manda aquí a cuidar, a ir a buscar a las personas que están perdidas. Esas personas se encuentran como esa persona que estaba ahí lastimada, que había sido asaltada. Y nosotros nos comportamos como los sacerdotes y los levitas. No ayudamos y somos indiferentes y nos falta amor. Y vemos al final de esta historia, el Señor nos muestra una situación irónica. Un samaritano. Históricamente hablan de que las personas judías y los samaritanos no debían estar juntos, que los samaritanos eran consideradas personas
impuras, personas que eran pecadoras, y los judíos eran como que, ay, no te lleves con ellos, como vemos hoy en día, que las personas blancas dicen que las personas negras no deben llevarse entre sí, o que son personas inferiores a ellas. Sí vamos captando la idea. Pero nos muestra a esta persona que se supone que no debería ser agradable con esta persona porque era una persona indiferente con ellos. Su pueblo de la otra persona era indiferente con él. Pero ¿cuál fue la acción de esta persona? Sí, ayudó. ¿Y cuál fue su actitud? La compasión. Cosa que tenemos que tener pendiente cada día, hermanos. ¿Sí? El Señor nos manda y nos dice específicamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en la clase de hoy en esta frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo quiero que en este momento, en esta clase, pues la enseñanza y el aprendizaje que tenemos el día de hoy es cómo ser como el samaritano. Que a pesar de que yo soy una persona diferente a las que están allá afuera en el mundo, ¿cómo puedo comportarme como esta persona que no debía hacerlo? Una persona que no debía ayudar a esta persona por la indiferencia, por la discriminación, entre otras. ¿Cómo puedo ser más un samaritano? Principalmente tenemos que aprender aquí a ayudar a las personas. Ves a una persona en situaciones diferentes a las tuyas, situaciones difíciles, y que en ti siempre nazca querer ayudar a los demás. Y posteriormente a esto, defender a estas personas. Pues vemos bien que en la historia del samaritano, este samaritano ayudó, lo llevó a un lugar, a un hostal en donde pidió que lo cuidaran, y él no podía quedarse en ese momento, y le dijo al dueño del hostal: yo voy a pagarte, cuídalo, y las noches que necesite pasar aquí, yo te las pagaré. Esta persona defendió a ese hombre, lo defendió a pesar de que no lo conocía. ¿Vamos entendiendo? Y vemos al final algo irónico que no se menciona como tal en la historia, y es perdonar. Este samaritano, yo quiero que entendamos el contexto histórico de lo que estamos hablando, de la historia que el Señor estaba contando, y cuál era el fin del Señor Jesús de poner esa diferencia abismal de razas y culturas entre un samaritano y un judío. Este perdonó las indiferencias, la discriminación, todo. Perdonó. Y vemos que esta persona, como vemos en la pregunta del inicio, no fue irónicamente preguntando ¿quién es mi prójimo?, sino que sabía quién era su prójimo verdaderamente. ¿Sí? Vamos entendiendo. Yo quiero que lo apunten, que lo marquen en sus sagradas escrituras, en su Biblia, todo lo que aprendimos el día de hoy. Toda la historia la podemos ver en Lucas 10, 25 al 37. Vemos al final que el Señor nos da una enseñanza de amor, compasión y perdón. Una clase muy importante para ir forjando nuestros valores cristianos. Los valores que debemos tener cada día, como lo que el Señor nos manda.
Siempre hago énfasis, hermanos, en las clases para que podamos entender por qué debemos aprender de cada una de las historias de la Biblia. ¿Sí? Nosotros somos Cristos pequeños. Nosotros somos un reflejo de nuestro Padre que está en el cielo. Y si una persona que no conocía del Señor Jesús, como lo eran los samaritanos, se comportó de una manera en la que el Señor se hubiera comportado, como un Cristo pequeño, ¿por qué usted no lo puede hacer?